Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Estamos viviendo tiempos de pandemia y son tiempos de pandemia que han llevado a distintas formas de actuación de los gobiernos del mundo. También estas actuaciones de los gobiernos nos llevan a reflexionar sobre qué tipos de medidas son correctas, qué tipos de medidas no son correctas, tanto desde el punto de vista sanitario, pero también en lo económico y en lo ético. De hecho, yo quiero agradecer su presencia en este programa a Daniel Löwe. Él es doctor en filosofía de la Universidad de Tübingen en Alemania, con áreas de especialización en filosofía política, filosofía moral y ética. Es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Su último libro, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, es Ética y Coronavirus. Daniel, gracias por tomar esta videollamada. Muchas gracias por la invitación. Hemos visto que los distintos países del mundo reaccionan de forma diferente. Hemos visto países que han establecido un confinamiento total o casi total. Chile es uno de los ejemplos. Algunos países de Europa hicieron lo mismo, como Italia y España en su momento. Y hemos visto otros países del mundo, sin embargo, que no establecieron confinamientos y utilizaron otros tipos de medidas, como la realización de pruebas y el aislamiento de contagios, pero no de la sociedad entera. ¿Qué podemos, en primer lugar, reflexionar sobre esta experiencia? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido, Daniel? Yo creo que lo primero es darse cuenta que, a diferencia de el modo automático en que casi todos los países del mundo optaron, primeramente al menos, por restringir las libertades individuales para promover la salud, tenemos que notar que las medidas restrictivas de la libertad tienen consecuencias tremendamente negativas en la vida de las personas. Eh, y estas consecuencias negativas si bien refieren evidentemente a la contraposición usual en la prensa entre coronavirus y economía, si bien es así, estas consecuencias negativas sobrepasan con mucho las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas son importantes porque tienen repercusiones en la vida de las personas. La economía, nuestras sociedades están organizadas económicamente, ¿no? Por un sistema de libre competencia en el cual los precios son las señales de comunicación. Cuando la economía anda mal, muchas cosas andan mal en la vida de las personas, ¿no? Se pierde el empleo, se pierde la renta, se pierden ciertas seguridades fundamentales, se pierde una buena dosis de calidad de vida, ¿no? Sabemos que el suicidio aumenta entre los desempleados. El desempleo involuntario es una de las cosas que más malestar produce. Pero además las medidas restrictivas tienen muchas otras consecuencias, ¿no? Aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumenta la brecha educativa entre los mejor y peor situados en la sociedad con los sistemas telemáticos de educación cuando las escuelas cierran, ¿no? Pero también aumenta la violencia de género, en fin, incluso más, ¿ah? Hay estudios que muestran claramente que perder el empleo en una situación de un shock exógeno económico fuerte, es decir, una crisis económica fuerte como el coronavirus, implica estadísticamente perder un año y medio de vida, es decir, todos aquellos que están perdiendo su empleo hoy en día bajo la suposición que no se van a construir rápidamente esos empleos, están perdiendo estadísticamente un año y medio de vida. Entonces, cuando uno considera todo esto, uno se da cuenta que las consecuencias que traen las medidas más restrictivas de la libertad en la vida de las personas y en la calidad de las personas son tremendas. Y que eso tiene que considerarse de algún modo en la ecuación acerca de cuál es el curso de acción correcto. En un comienzo, como dije, la mayoría de los países, la excepción fue Suecia, sin duda alguna, optaron por medidas restrictivas de las libertades, coactivamente sancionadas por el Estado. Eh, la verdad es que hasta ahora no sabemos bien quiénes son los que tienen las estrategias más exitosas para lidiar con el coronavirus. Es como estar en la mitad de un partido de fútbol, digamos, y decir quién ganó. No sabemos quién ganó, no Ujú. sabemos quién va a obtener los mejores resultados. Las cifras de Suecia fueron alarmantes en un principio, particularmente en comparación con sus vecinos, pero si verificamos hoy las cifras de Suecia en comparación con países que cerraron, que tuvieron confinamientos forzosos como Italia y España, está bastante mejor Suecia en ese sentido. Pero también tenemos ejemplos como Corea del Sur y como Taiwán que no tuvieron confinamiento y que sí tuvieron un éxito muy importante. ¿Qué opinas de eso?
Sí, Taiwán es un caso bastante excepcional, es un caso muy excepcional. Hay una serie de cosas que hay que tener en consideración, ¿no? No sabemos, por ejemplo, tampoco si las mismas medidas que se aplican en un país resultan en otro. Las culturas son muy diferentes también. En Suecia incluso se puede notar, ¿no? El sistema, el sueco funcionó bastante bien. En el comienzo tuvieron grandes problemas, sobre todo porque no fueron capaces de evitar las muertes en las residencias de ancianos. Ese fue el gran problema en Suecia al comienzo. Pero el sistema sueco funcionó bastante bien, sobre todo entre los suecos, pero tuvieron y tienen grandes problemas con ciertas comunidades de inmigrantes en que eh, al parecer la gente no, las personas no siguen las recomendaciones de un modo tan estricto como si lo hacen los suecos y al parecer las personas se tocan más, ¿no? Son culturas en que la gente tiene más contacto. Entonces tampoco es claro que los sistemas que se aplican en un país automáticamente y tienen buenas consecuencias en ese país automáticamente tengan buenas consecuencias en otro. Lo que a mí me parece claro es que en esta ecuación muy difícil entre protección de la salud frente a la enfermedad hoy en día y medidas restrictivas de las libertades que tienen consecuencias devastadoras en la vida de las personas ahora y en el futuro, lo que a mí me parece claro es que hay que optar siempre por las medidas menos restrictivas posibles para ofrecer una cierta protección de la salud que sea aceptable. ¿A qué me refiero? No creo, por ejemplo, no pienso, por ejemplo, que la obligación sea proteger la salud a toda costa. La vida no tiene un valor infinitamente superior a otros bienes. Y entenderlo y presentarlo de esa manera es simplemente no darse cuenta cómo nosotros valoramos nuestra vida y no, como individuos y como sociedad. Démonos cuenta que cada uno de nosotros permanentemente está realizando ponderaciones entre disfrutes hedónicos y la extensión y seguridad de su vida. Lo hacemos cada vez que encendemos un cigarrillo, cada vez que descorchamos una botella de vino. ¿O acaso no sabían que el cigarro y el alcohol matan? Y como Claro. sociedad también. ¿Qué se hizo en Chile y qué se hizo bien y qué se hizo mal? Eh, yo creo que en Chile, si bien el primer ministro de Salud, un cambio naturalmente ministerial en el proceso, si bien el primer ministro de Salud cometió algunos errores, no solo comunicacionales, sino que tal vez de fondo, creo que captó bien cuál era el problema, captó bien que las consecuencias restrictivas de las libertades tienen consecuencias extremadamente negativas y que hay que tratar de aminorarlas lo más posible. Yo creo que eso lo hizo bien. Creo que el resultado de ese acercamiento, que luego posteriormente con un segundo ministerio fueron medidas que fueron exacerbadas aún más. Creo que eso dio buenos resultados en el sentido de que si bien las cifras de Chile en comparación internacional probablemente no son las mejores, sí van a la baja rápidamente, ¿no? Van a la baja rápidamente y bajo la condición de que no haya un segundo pic muy fuerte, probablemente se va a haber podido superar esta pandemia, si es que llega la vacuna, digamos, de una manera relativamente razonable. Yo creo que lo que hizo bien el Ministerio de Chile fue darse cuenta de que un comportamiento general eh, no necesariamente es aquello que todo considerado produce los mejores resultados. ¿Tú consideras que el Estado está justificado en suspender las actividades económicas si el propósito es evitar contagios en una pandemia? A ver, yo creo que evidentemente estamos en sociedades democráticas, en sociedades liberales, estamos acostumbrados a gozar de ciertas libertades fundamentales y estamos tan acostumbrados a gozar de ellas que ciertamente no nos damos ni siquiera cuenta que las tenemos. Nos damos cuenta cuando empiezan a fallar, cuando las empiezan a restringir. Y son libertades fundamentales, ¿eh? La libertad de movilidad, la libertad de trabajo, el derecho a la educación, son asuntos fundamentales en la vida de las personas y en los desarrollos de las sociedades. Y por lo tanto, en estas sociedades, cualquier tipo de restricción de estos derechos y libertades fundamentales tiene que estar especialmente justificado. La pregunta es cómo se justifican. En mi opinión, las mejores justificaciones o estructuras de justificación son aquellas que recurren a la libertad en cuanto tal. Es decir, la libertad puede en principio ser restringida si es que eso va a la par de una protección del marco general de libertades. Es decir, cuando la analogía sería cuando el uso que cada uno hace de su libertad lleva a que los otros no puedan hacer uso de la suya, entonces tendríamos prima facie al menos un argumento para limitar libertades. Pero eso vale bajo dos condiciones, a mi juicio. Uno, es que el peligro sea efectivamente tal, es decir, que la probabilidad de que ocurra un evento
lamentable sea alta, una simple probabilidad no basta, y que el evento lamentable sea efectivamente, tenga ciertamente características más bien catastróficas, es decir, una incomodidad tampoco basta. Eso es lo primero. Y la segunda condición es que estos límites a la libertad son justificables en la medida que lo sean, si hay un límite temporal. Me explico. Imaginémonos que efectivamente el coronavirus, la pandemia, se transformase ahora en endémica, es decir, que no hubiese ninguna vacuna capaz de hacer frente a él, que no se formase inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera. Es decir, que tuviésemos que vivir de aquí para siempre con el coronavirus. En ese caso, estoy seguro que no estaríamos de acuerdo con estas medidas restrictivas de la libertad. Y no estaríamos de acuerdo, por una parte, evidentemente, porque nuestros recursos psicológicos son limitados, pero no estaríamos de acuerdo también, por otra parte, y esto es fundamental, porque al restringir las libertades de este modo, se quitan muchas posibilidades de dar valor a nuestra vida. Y en definitiva, la vida se transforma en un envoltorio vacío, digamos. Y esa protección de la vida, independientemente de aquello que le pueda dar sentido a la vida, me parece que es algo con lo que no estaríamos de acuerdo. Entiendo el tema en restricciones económicas. ¿Qué pensarías tú? Porque hemos visto esta discusión entre libertarios y el resto de la sociedad en los Estados Unidos. ¿Estarías de acuerdo en una obligación de portar mascarilla? Pienso que las limitaciones a la libertad hay que hacer un tipo de análisis que es el análisis típico constitucional, ¿no? Hay que medir, hay que ver si efectivamente las medidas son las menos gravosas para alcanzar un objetivo que en sí mismo sea razonable y necesario. Y al hacer ese tipo de ejercicio uno se da cuenta que las diferentes medidas restrictivas de la libertad no afectan de igual modo la autonomía de las personas, ¿cierto? La mascarilla molesta, a mí me molesta muchísimo. Pero me parece que es mucho menos gravosa de las libertades que, por ejemplo, límites a la movilidad, y por lo tanto, en la medida en que las mascarillas efectivamente tuviesen una consecuencia positiva en el control de la enfermedad, me parece que es absolutamente razonable poder exigirlas por un tiempo limitado. Yo quiero agradecerte, Daniel Löwe, el que hayas tomado esta videollamada y el que nos hayas ayudado a reflexionar sobre la ética y las libertades en estos tiempos del COVID. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.